200 años más tarde, otra revolución conmovería al mundo, la Revolución Cubana, que cambió para siempre el mapa político y trajo a escena a Fidel Castro. Cuba se hallaba desde 1952 bajo la dictadura de Fulgencio Batista. Fidel Castro estaba convencido de que la única salida para terminar con el régimen eran las armas, y así inició su camino revolucionario. Logra el éxito el 8 de enero de 1959, cuando él y sus hombres entran triunfantes a La Habana, derrocando a Fulgencio Batista. Fidel Castro reinventa una manera de hacer la guerra cuando no era un militar. Hay que recordar que Fidel Castro es abogado, ¿verdad? Por ejemplo, hoy tenemos la imagen del Che Guevara como el guerrillero, es el guerrillero heroico, pero Che Guevara no había disparado un tiro antes de conocer a Fidel Castro. Fidel Castro hace de él un guerrillero, ¿verdad? La entrada triunfal de Fidel Castro en La Habana abre una nueva etapa en la historia de la isla. Fidel ocupó primero el cargo de primer ministro y luego el de presidente, y permanecerá en el poder durante 49 años, a lo largo de los cuales dio infinidad de discursos. Las multitudinarias alocuciones de Fidel Castro en la Plaza Cubana de la Revolución son célebres, también por su longitud. Fidel tiene el récord del discurso más largo jamás pronunciado en las Naciones Unidas. Duró 4 horas y media y se inició con una promesa que no llegó a cumplir. Aunque tenemos fama de hablar largo, no se preocupen, haremos todo lo posible para ser breves. Hasta 1986, uno de los biógrafos de Fidel, Tadeo Zulc, había calculado que el líder cubano dio unos 20.000 discursos, 20 veces la cantidad de páginas de las obras completas de Borges. Uno de ellos duró 12 horas, con un único intervalo en la mitad del discurso. En la vida privada, Fidel Castro es primero una persona muy sencilla, habla con voz muy bajita, hay que prestar en el oído para distinguir sus palabras a veces. Habla mucho, eso sí, ¿verdad? Y es el que habla principalmente. Fidel Castro es de esos personajes que dramáticamente son poderosos, per se, independientemente de si es real o no. Ese ya es un personaje muy shakespeariano también. Fidel Castro despertó en el inicio al triunfo de su revolución una esperanza continental. Yo era un niño entonces, pero yo participé de ese entusiasmo que abarcaba a las derechas y a las izquierdas y a uno de los liberales. Parecía el sueño de Martí hecho realidad. Por desgracia, instauró un régimen totalitario absolutamente indefendible. Puedes estar o no de acuerdo con su misma forma de hacer política o no, pero es evidente que eso, tú no puedes hablar de la historia moderna del mundo sin referirte a este personaje, ¿no? Es inútil. Los protagonistas suelen ser personajes singulares en la vida y también en la muerte. Hombres que con su acción van hilvanando nuestra historia. Para algunos protagonistas de la historia, la educación fue determinante, como para Simón Bolívar. Para otros no fue así. Lula no tuvo maestros y sin embargo llegó a ser presidente de Brasil y recibió el Quijote de la Mancha, un premio que compartió con Carlos Fuentes, quien homenajeó a Tupac Amaru, el hombre que encabezó una rebelión indígena como 200 años más tarde haría el subcomandante Marcos, quien recuerda a Che Guevara, cuya imagen está asociada a un discurso provocador, tal como sucede con Hugo Chávez, para cuyo gobierno el petróleo tuvo un rol fundamental. Como también lo tuvo para Lázaro Cárdenas en México, un líder populista como lo fue Juan Domingo Perón en Argentina, que representaría a los trabajadores, como también lo haría Emiliano Zapata cuando se puso al frente de la Revolución Mexicana y luchó hasta que fue muerto en Chinameca, aunque los campesinos no creen que su cuerpo descanse allí. El que sí está en la Catedral de Buenos Aires es San Martín, quien se exilió para no participar de guerras fratricidas como el golpe que derrocó a Salvador Allende, que era masón como O'Higgins, San Martín y Bolívar, miembros de la Gran Reunión Americana, fundada por Francisco de Miranda, un visionario cuyos ideales políticos influyeron en los libertadores, protagonistas indiscutidos de nuestra historia. Es cierto, hay muchos tipos de protagonistas en la historia de América Latina. Algunos han construido su liderazgo a partir de sus maestros,
O'Higgins, discípulo de Francisco de Miranda, Bolívar, alumno directo de Simón Rodríguez. Bueno, y hay otros protagonistas más contemporáneos que utilizaron referentes históricos como sus modelos, San Martín para Perón o Bolívar para Chávez. Hay un denominador común en todos estos hombres. Han leído correctamente su momento histórico y han actuado a la altura de las circunstancias. Y finalmente, hay protagonistas en los que se puede ver una continuidad histórica. Biografías que cruzan transversalmente el continente a lo largo de 200 años y sostienen el ideal de una única patria latinoamericana. Porque también en los ideales, sobre todo en los ideales, los latinoamericanos estamos inexorablemente unidos por la historia. América Latina es un continente de muchos colores. Los españoles y los americanos se fundieron no solo entre las razas, sino culturalmente. Toda esa mezcolanza, pues, que somos nosotros, creo que produce una creatividad única. Un día veía aparecer 100 años de soledad, al día siguiente estaba leyendo Ernesto Sábato. Llegaron europeos, llegaron asiáticos. El mestizaje se da en todos los terrenos, ¿no? En la mesa, en la cama. Hablar de América es hablar del baile, de la fiesta, de la música. Un ritmo alegre, cadencioso. La cultura latina ha ido imponiendo su literatura, las artes plásticas, ha impuesto sus colores. También nuestra manera de jugar al fútbol, ¿no? Nos encanta el fútbol porque el fútbol nos recuerda que somos gobernantes encima del universo.